bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra segunda parte del curso remedial, que es para reforzar los conocimientos previos de electricidad. Estos conocimientos son muy importantes antes de iniciar nuestro nuevo submódulo. La segunda parte, ¿de qué se va a tratar? Vamos a hablar sobre la corriente continua y la corriente alterna. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver a los dos grandes científicos, que es Thomas Alva Edison y Nicolás Tesla. La corriente continua y corriente alterna. Como ya les he mencionado, el nombre de las cosas, de los objetos, casi nos dicen lo que son. Vamos a ver lo que es la corriente continua. Su nombre lo dice, es una línea continua, es un valor continuo, tanto de polaridad como numérico. Vean, se mantiene continuo, es algo que no cambia. Ahora vamos a ver la corriente alterna. Su nombre lo dice, alterna. Algo que alterna es algo que cambia. ¿Qué cambia? Cambia de positivo a negativo, vuelve a ser positivo y negativo, y también cambia de valor, porque pueden ver de 0, va a máximo positivo, regresa a 0, máximo negativo, regresa a 0, positivo, máximo, y luego negativo, máximo. Esto se repite varias veces durante el tiempo. Si se dan cuenta, aquí es un ciclo, inicia otro y luego inicia otro. Esas son las diferencias básicas entre corriente continua y corriente alterna. Vamos a iniciar con la corriente continua o directa. Esta corriente se origina naturalmente en la forma de rayo. Lo podemos encontrar en la naturaleza y también en algunos animales la generan. Uno de los más conocidos, que estoy segura que ustedes la han oído, es la anguila eléctrica. Bueno, pero el hombre quiso buscar la forma de producir su propia energía. En este caso apareció Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, con su dínamo, que genera por primera vez energía eléctrica, obviamente de corriente continua, la comercializó en la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX. Aquí pueden apreciar la imagen de Thomas Alva Edison con su dínamo, y aquí a la izquierda yo les puse la imagen que Google le hizo como atributo a esta persona. Ahora, ¿aparece quién? Tesla. La idea de Tesla permitía que la electricidad generada en las centrales, obviamente de corriente alterna, fuera elevada a una alta tensión y transportada a lo largo de enormes distancias sin apenas pérdida de energía. Una vez que llegaba a su destino, era fácil y barato emplear transformadores para distribuirla en media y baja tensión. Hay que recordar que los transformadores elevan o bajan energía eléctrica. Este es el sistema que se utiliza hoy en día para hacer llegar la energía desde una central hasta tu casa. Esta corriente eléctrica, su funcionamiento básico es un campo magnético variante. Aquí le podemos ver el generador de Tesla y, como mencionamos, se utiliza actualmente para la transmisión de energía en nuestras casas habitación. Este dato me parece muy importante. ¿Cuál era el sueño de Tesla? Dar energía eléctrica gratis para todos. La red de torres propuesta por Tesla fue diseñada para aprovechar la propia conductividad de la Tierra, la transmisión de energía a través de la Tierra y la ionosfera con muy pocas pérdidas. Esta es la torre que alcanzó a fabricar Tesla y hacer algunas pruebas. Lamentablemente ya fue destruida. En pocas palabras, Tesla era su sueño que todo mundo tuviéramos suministro de energía eléctrica gratis, como semejante al Internet. Nada más como un dato, hay dos rusos que actualmente están trabajando en esta idea de Tesla y están seguros que la van a hacer funcionar. Bueno. Vamos a ver las diferencias entre corriente directa y corriente alterna. Vamos a ver una tabla en donde primero vamos a hablar sobre las características de la corriente alterna y luego la corriente continua o directa. Recuerden que se llama de las dos formas. Primero vamos a ver la cantidad de energía que puede ser transportada. En corriente alterna es seguro transportarla a través y hacia grandes ciudades. De la misma manera es capaz de transmitir cantidades más grandes de energía. La corriente continua, en cambio, el voltaje en una corriente continua no puede viajar demasiado antes de que comience a perder energía. ¿Qué causa que los electrones vayan en cierta dirección? Las direcciones continuamente cambiantes
se deben a pequeños campos magnéticos que se mueven a lo largo del cable. Esto es en corriente alterna. Corriente continua. La dirección continua se debe a pequeños campos magnéticos que permanecen estables a lo largo del recorrido de la corriente dentro del cable. La frecuencia de la corriente alterna es de entre 50 y 60 Hz. Aquí en nuestro país, México, se genera a 60 Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. ¿Esto de qué depende? Del país. En corriente continua, por el contrario, la frecuencia de la corriente continua es equivalente a cero absoluto. ¿Por qué? Porque recuerden que es continuo, no tiene variantes, no tiene ciclos que se repitan, es una sola forma. La dirección en corriente alterna, en algún punto mientras fluye a través de un circuito, cambia su dirección y se mueve en sentido contrario. Ahora, en corriente continua, desde que comienza a fluir, se mueve en una sola dirección a través del circuito. La corriente, en corriente alterna, la corriente puede variar, depende en gran parte del tiempo. En corriente continua o directa, el valor del tiempo es constante, no cambia y por lo tanto no altera la corriente. El flujo de electrones. Los electrones en la corriente alterna fluyen en direcciones cambiantes, de hacia atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque recuerden que en corriente alterna va positivo, negativo, positivo, negativo. En cambio, los electrones en la corriente continua se mueven establemente en una sola dirección hacia adelante. Recuerden las gráficas que les mencioné al principio. ¿De dónde se obtiene? La corriente alterna se puede producir en redes eléctricas y generadores. Ustedes por donde viven o cuando salen de viaje, ustedes han llegado a ver las centrales eléctricas. Ahí es donde nace nuestra energía eléctrica que llega a nuestras casas y que la consumimos. En cambio, la corriente directa se origina de forma química. Una de las formas más conocidas son las baterías o pilas. Parámetros pasivos, pues la corriente alterna tiene impedancia, la impedancia tiene resistencias y reactancias, y en cambio en la corriente continua o directa solamente tiene resistencia. El factor de potencia ¿qué es? Es el ángulo entre el voltaje y la corriente, y este valor está entre 0 y 1 en la corriente alterna, y en la corriente continua siempre tiene un valor a 1. Los tipos de onda de la corriente alterna son sinusoidal, trapezoidal, triangular y cuadrada. Y en la corriente continua o directa es pura y pulsante. Bueno, a partir de este pequeño reforzamiento básico de corriente alterna y de corriente directa, van a hacer la actividad 2, que consta de 2 tareas. Uno es realizar un mapa mental de la corriente continua y el otro es uno de la corriente alterna. Les recuerdo que si tienen alguna duda, con mucho gusto en Classroom yo les contesto. He tenido algunas intervenciones de ustedes y con mucho gusto les he contestado lo más pronto posible. Les agradezco muchísimo a todos, a cada uno de ustedes que me enviaron todas sus tareas. Créanme que esto me motiva, me da muchísimo gusto. No decaigan, espero sus actividades y espero vernos pronto. Cuídense mucho, por favor, y a sus familias. Hasta pronto.